A 60 millas tierra adentro, en la plataforma de hielo de la Antártida, miles de pingüinos emperador permanecen congelados en la oscuridad, en silencio, esperando. Cada uno custodia un huevo que moriría en minutos si tocara el hielo. Así que se acurrucan juntos, hambrientos, exhaustos, apenas resistiéndose. Esto no debería funcionar. Nada debería sobrevivir a esto. Ningún mamífero, ningún ave, ningún ser vivo complejo debería ser capaz de ayunar durante 4 meses en el lugar más frío de la Tierra mientras incuba un huevo bajo vientos huracanados. Pero los pingüinos emperador lo eligieron. Esta reunión es donde comienza la historia, pero es solo una parte de un ciclo mucho más grande. Un ciclo que abarca miles de kilómetros, involucra a 6 especies principales y se desarrolla en uno de los ecosistemas más exigentes del planeta. Un lugar sin suelo, sin árboles, sin depredadores terrestres y medio año de oscuridad total. Sin embargo, cada año, más de 12 millones de pingüinos regresan aquí para respirar. Caminan, se deslizan y nadan miles de kilómetros para llegar al mismo trozo de hielo que dejaron el año anterior. Esta película no trata de animales adorables con smoking. Se trata de la tarea rutinaria de supervivencia más difícil de la Tierra, realizada por aves que no pueden volar en el aire, pero vuelan bajo el agua mejor que casi cualquier otra cosa viva. En este episodio los seguiremos a través de su ciclo anual. El continente helado que intenta matarlos, el océano que los alimenta, las colonias que los protegen y los agotan, y los cambios silenciosos que ahora amenazan a todo el sistema. Esta es la vida imposible de los pingüinos. La Antártida es en esencia un desierto, el lugar más seco de la Tierra, incluso enterrado bajo el hielo. En el interior caen menos de 5 centímetros de nieve al año. Lo que cae nunca se derrite, se apila, se comprime y poco a poco se convierte en parte de una capa de hielo que alcanza los 2 metros de espesor. El invierno tiene una temperatura media de menos 40 grados Fahrenheit. Pero la temperatura por sí sola no explica el peligro. Los vientos a menudo superan los 96 kilómetros por hora, lo que provoca una sensación térmica cercana a los menos 00 grados Fahrenheit. En ese punto, la piel expuesta se congela en menos de 2 minutos. El cuerpo comienza a fallar casi inmediatamente. El propio hielo añade otra amenaza. Nunca deja de moverse, rechinar, doblarse y romperse a medida que cambian las estaciones. El hielo fijo, el hielo marino fijado a la costa, puede desaparecer de un año para otro. El hielo marino se desplaza con las corrientes. Los icebergs se desprenden de los glaciares y flotan hacia el norte hasta que el agua más cálida los devora. Aquí, nada permanece quieto. Sin embargo, la vida se genera en esta inestabilidad. La Antártida alberga las colonias de pingüinos más grandes del planeta. Los pingüinos emperador se reúnen por decenas de miles. Este es un lugar donde la vida debería fracasar. Aún así, los pingüinos permanecen, no por casualidad, sino por un antiguo pacto con la evolución. Cada pluma, cada inmersión, cada agachamiento es un compromiso con el frío. Sobreviven a la crueldad de la Antártida, pero solo pagando un precio que casi ninguna otra criatura está dispuesta a pagar. Mientras otros animales escapan al océano o migran hacia zonas más cálidas, los pingüinos emperador hacen lo contrario. Comienzan su ciclo reproductivo cuando la Antártida se encuentra en su etapa más hostil. Se desplazan hacia el interior justo cuando el sol desaparece y las temperaturas caen hacia su mínimo anual. Para la mayoría de las especies, el invierno es algo que hay que soportar. Para los emperadores, es el único momento en el que la vida puede comenzar. La lógica es dura, pero exacta. Cuando el hielo marino alcanza su extensión máxima,
las ovejas del hielo se vuelven lo suficientemente estables como para albergar una colonia de decenas de miles. Necesitan esa plataforma, amplia, plana y fuera del alcance de los depredadores del océano. Si esperaran al verano, el hielo se rompería. Sus polluelos nacerían en aguas abiertas. Entonces viajan temprano. En la oscuridad, largas filas de pingüinos parten de la costa y caminan hacia un sitio de crianza que a nosotros nos parece vacío. Una llanura de hielo que permanece congelada solo el tiempo suficiente para criar un polluelo. Cada hembra pone un solo huevo, una oportunidad, una vida. La entrega al macho debe ser impecable. Si el huevo toca el hielo, aunque sea por un momento, se congela. Tras el traslado, sus caminos se separan. Las hembras regresan al océano para alimentarse. Los machos se quedan y guardan los huevos durante los meses más oscuros y fríos. Y aquí es donde comienza su verdadera prueba. Durante 4 meses, los machos permanecen en la oscuridad, ayunando e incubando. Su metabolismo se ralentiza y sus reservas de grasa disminuyen. Su peso se reduce a casi la mitad de lo que era. Mientras tanto, las tormentas se hacen más fuertes. Para sobrevivir, los emperadores recurren a una de las soluciones más elegantes de la naturaleza: el grupo. Esto no es una multitud, es una estructura cambiante. Los pingüinos se mueven en oleadas lentas, rotando posiciones para que ningún ave permanezca en el borde expuesto durante mucho tiempo. No hay ningún líder. El grupo se mantiene vivo mediante un movimiento constante y suave. Dentro del grupo, la temperatura puede ascender a casi 70 grados Fahrenheit. A solo unos centímetros de distancia, el viento puede ser de menos 80 grados Fahrenheit. La vida sobrevive en esa estrecha brecha entre el calor y el frío letal. Cada macho mantiene su huevo equilibrado sobre sus patas, oculto bajo un pliegue de piel. Si resbala, muere. Así que permanece completamente quieto, manteniendo esa posición a pesar del viento, el hambre y la presión del grupo. Día tras día, pasan los meses, la luz regresa, los vientos se debilitan y de debajo de las plumas del macho surge un débil sonido. Los primeros cantos de los polluelos recién nacidos. Los machos están exhaustos, apenas se mantienen en pie. Las hembras, todavía en el mar, se alimentan y recuperan fuerzas para el regreso. Cuando finalmente regresan, hacen algo notable. Localizan a su pareja y a su polluelo entre una multitud de miles, guiados únicamente por un llamado único que corta el ruido. Una vez que el polluelo es trasladado de forma segura, los machos hambrientos comienzan el viaje de regreso al océano. Después de más de 100 días sin comer, incluso esta última caminata es una prueba, y no todos sobreviven. Los que logran llegar al agua se sumergen inmediatamente, reabasteciendo combustible durante el breve verano antártico. Su etapa más difícil ya ha pasado. Pero para los polluelos recién nacidos, en el lugar más frío de la Tierra, la lucha apenas comienza. El hielo se está aflojando, el océano está despertando, la órbita cambia, el planeta se inclina y poco a poco, casi a regañadientes, la luz regresa. Comienza como una delgada línea azul a lo largo del horizonte. Luego se extiende hasta convertirse en un brillo pálido que suaviza la cresta del hielo. Día a día, el sol sube más alto. El frío no desaparece, pero pierde fuerza. Las sombras se acortan, los colores vuelven. El continente comienza a respirar de nuevo. A medida que la luz se intensifica, el hielo responde. Lo que una vez fue una fortaleza del tamaño de un continente, comienza a retroceder, agrietándose en sus bordes y adelgazándose desde abajo. El mar recupera lo que el invierno le había robado.
Y con el derretimiento llega el primer indicio de movimiento, una agitación silenciosa debajo de la superficie. El verano en la Antártida no es cálido, pero está vivo. Debajo de la ruptura del hielo marino, la luz del sol inunda el agua por primera vez en medio año. Millones de plantas microscópicas, fitoplancton, florecen. Se multiplican tan rápidamente que el océano se vuelve verde en parches arremolinados visibles desde los satélites. Esta explosión de vida se convierte en la base de toda la red alimentaria del océano austral. Después de ellos está el krill. Miles de millones de krill. Pocos ecosistemas en la Tierra dependen tan completamente de una sola criatura pequeña. El momento lo es todo. El krill necesita descongelarse, los depredadores necesitan el krill y los pingüinos necesitan ambas cosas. A medida que el océano se despierta, las costas estallan de actividad. Los primeros en aparecer son los pingüinos Adelie, pequeño, audaz y diseñado para la velocidad en tierra. Regresan a las costas rocosas limpias de nieve invernal y comienzan a construir nidos con guijarros, una piedra a la vez, robados y reordenados en una constante negociación de territorio. Un poco más al norte, los pingüinos de la generación 2 llegan de viajes de alimentación que los llevaron mar adentro durante el invierno. Prefieren costas sin hielo y viajarán largas distancias para encontrarlas. Su época reproductiva es más flexible y responde mejor a los cambios del entorno. Los pingüinos barbijo aparecen en grupos en las islas y penínsulas donde el verano es corto pero predecible. Su nombre proviene de la delgada línea negra debajo de su pico, pero su supervivencia depende de su precisión. Programan su regreso para que coincida con el pico de abundancia de krill. Demasiado temprano y los polluelos mueren de hambre. Demasiado tarde y los adultos lo hacen. Todo, cada nido, cada migración, cada eclosión está calibrado al pulso del océano. Y el océano se está llenando rápidamente. Las focas se deslizan entre parches de hielo roto, cazando en aguas que estuvieron completamente congeladas semanas antes. Las focas leopardo patrullan el borde del deshielo, esperando que los pingüinos jóvenes entren al mar por primera vez. Sus cabezas se levantan como sombras, buscando cualquier movimiento. Petroleros gigantes circulan sobre la costa, oportunistas e implacables. Y debajo de las olas, las orcas cortaban el agua con gran precisión. Diferentes grupos se especializan en diferentes estrategias de caza. Algunos cazan focas, otros persiguen pingüinos y otros se coordinan en grupos para crear oleadas que arrastran a sus presas del hielo. Son los depredadores gobernantes de este océano, y el deshielo del verano les da la libertad de deambular. Para la mayoría de las especies, esta es la temporada de abundancia. Una breve ventana cuando el océano es generoso, cuando las presas son abundantes, cuando el hielo es navegable. Pero en el interior, nada de esto importa todavía, porque lejos de la costa, los pingüinos emperador aún permanecen en tierra helada, protegiendo a sus polluelos recién nacidos de los últimos vestigios del frío invernal. Su mundo está semanas por detrás del resto de la Antártida. Y estas dos líneas temporales, el verano costero y el invierno interior, rara vez se alinean perfectamente. Es una de las razones por las que los pingüinos de la Antártida viven vidas tan diferentes. Sus estrategias están escritas no solo por la biología, sino por la geografía y por el ritmo del hielo y la luz que dan forma a cada ser vivo aquí. Lo que sucede a continuación depende del lugar que los pingüinos elijan vivir. Y en ningún lugar es esto más dramático que en una remota cadena de islas a más de 1000 millas del continente.
un lugar donde el verano no solo regresa, sino que explota. Esta es Georgia del Sur, una isla subantártica que parece casi generosa en comparación con el continente del sur. Aquí, los veranos son más largos, las aguas más ricas y el fondo del océano se eleva de tal manera que arrastra los nutrientes hacia arriba. Las corrientes frías chocan con las más cálidas. Las corrientes ascendentes agitan las profundidades. El resultado es uno de los entornos marinos más productivos de la Tierra. Un supermercado para cada depredador, carroñero y ave marina a tu alcance. Y en el corazón de todo, en una estrecha franja de costa llamada Bahía de St. Andrews, se encuentra una de las colonias de pingüinos rey más grandes del planeta. Desde la distancia, la colonia parece una única superficie viva. Una densa marea de negro, blanco y dorado. De cerca, la escala te golpea. Más de 500,000 de pingüinos rey llenan la playa. Y el avión que está detrás de ella y las laderas que se elevan hacia los glaciares en retirada. Sus llamadas se funden en un rugido metálico. Miles de padres y polluelos intentando localizarse unos a otros en medio del ruido. Georgia del Sur no se parece en nada al mundo imperial que dejamos atrás. Los reyes no marcan hacia el interior. No incuban huevos en la oscuridad ni bajo tormentas dentro de grupos apretados. Su estrategia gira en torno a un paisaje donde el océano nunca esté fuera de alcance. Los pingüinos rey se reproducen en suelo desnudo, sin hielo, sin plataformas, sin pruebas de supervivencia invernal. Sus nidos son simplemente pequeños claros entre la multitud. Y su ciclo reproductivo es lento. Se necesitan más de 14 meses para criar un solo polluelo. Algunas parejas se saltan los años reproductivos porque el ciclo se extiende a lo largo de las estaciones. Mientras un polluelo de emperador puede nacer y emplumar, un polluelo de rey puede estar todavía desarrollando sus primeras plumas propias. Esta larga línea de tiempo funciona por una razón. Georgia del Sur ofrece algo que la Antártida no puede ofrecer: estabilidad. El océano permanece accesible durante todo el año. La comida sigue siendo abundante durante la mayoría de las estaciones. El clima, aunque duro, no oscila entre extremos con tanta violencia. Pero la estabilidad no es seguridad. La colonia se mueve como una ciudad. Los adultos empujan y negocian por espacio. Los polluelos forman grupos. Enormes grupos cambiantes de juveniles de tiburón velloso marrón que se acurrucan juntos mientras sus padres cazan en alta mar. Estas reuniones son ruidosas, inquietas y se reorganizan constantemente a medida que los polluelos hambrientos avanzan con la esperanza de que su padre sea el siguiente en regresar. Los adultos se sumergen en las aguas circundantes en busca de peces linterna, calamares y krill, el combustible que impulsa todo el sistema. Y donde se concentra la vida, la siguen los depredadores. Las esqueguas acechan los bordes de la colonia buscando huevos y polluelos desatendidos. Los gigantescos aviones de gasolina se deslizan por encima, buscando puntos débiles. A lo largo de las playas, lobos marinos y elefantes marinos esperan a cualquier pingüino que dude en el momento equivocado. En alta mar, las orcas surcan las zonas de alimentación con cacerías coordinadas que empujan a los pingüinos a inmersiones más profundas y riesgosas. Los pingüinos rey sobreviven a esto no gracias a las pruebas de resistencia que experimentan los emperadores, sino gracias a su número, su movilidad y la gran productividad de las aguas de las que dependen. Su apuesta es sencilla. Cría a los polluelos lentamente, aliméntalos bien y manténlos con vida el tiempo suficiente hasta que comience la próxima temporada. La Antártida puede ser un continente de hielo, pero los confines del océano austral cuentan una historia muy diferente. Un mosaico de islas, acantilados, praderas
y playas rocosas, donde los pingüinos construyen vidas en lugares que parecen imposibles a primera vista. Estas no son las enormes zonas de reproducción del emperador, ni las superpobladas colonias de pingüinos rey de Georgia del Sur. Son mundos más pequeños y fragmentados, más cálidos, más húmedos, más empinados, más tormentosos y que cambian más rápido que cualquier cosa más al sur. Sin embargo, en esta franja es donde realmente viven la mayoría de los pingüinos. Se mantienen alejados del interior, evitan los inviernos largos y oscuros. Sobreviven adaptándose a todo lo que el entorno les depara. Aquí la evolución tiene que ser flexible. Más al norte, la costa se transforma en escarpados acantilados esculpidos por el viento. Este es territorio de penachos amarillos. Su enfoque de la supervivencia es simple, pero audaz. Salta a través de olas violentas, escala las rocas y anida en cornisas que parecen casi imposibles de alcanzar. El esfuerzo vale la pena. Los acantilados brindan a los saltamontes protección contra la mayoría de los depredadores. Las grandes olas no pueden alcanzar sus nidos. Justo debajo de ellos se encuentran aguas frías y ricas en nutrientes. Los peces de penacho amarillo no dependen del hielo marino ni del clima predecible. Dependen de su agilidad, un rasgo que les permite vivir en lugares donde ningún otro pingüino se atrevería. Su supervivencia depende del movimiento constante y de decisiones rápidas. Y por ahora, esa agilidad los mantiene a la vanguardia de los cambios que ocurren a su alrededor. Luego, el paisaje cambia nuevamente. Las islas Falkland parecen casi apacibles comparadas con la Antártida. Colinas onduladas, pastos altos, tierra firme y largas playas. Aquí se superponen varias especies de pingüinos y cada una utiliza la tierra de forma diferente. Los pingüinos de Magallanes cavan madrigueras en el suelo y crían a sus polluelos bajo tierra. Sin embargo, en los buenos años, las Falklands les ofrecen algo raro. Un verano más largo y suave que hace que la crianza de los hijos sea mucho más fácil. Los gentos y los saltamontes también comparten estas costas, cada uno tallando su espacio en la mezcla de césped, roca y playa. En otras cadenas de islas, como las Islas Sandwich del Sur y las Islas Orcadas del Sur, los pingüinos se enfrentan a una nueva combinación de terreno escarpado, hielo cambiante y tormentas impredecibles. Los pingüinos macarrones dominan muchos de estos lugares. Sus colonias se aferran a terrenos húmedos e inclinados que parecen demasiado inestables para criar polluelos. Pero de alguna manera, miles de personas lo consiguen. Hoy en día, la península antártica se está calentando a un ritmo que sorprende incluso a los científicos. Los glaciares se encogen, los patrones de nieve cambian. Las áreas que antes se congelaban cada invierno ahora permanecen en aguas abiertas, mientras que las playas que solían permanecer estables se desmoronan a principios de la temporada. Los pingüinos reaccionan inmediatamente. Los pingüinos Adélie, a menudo considerados como las clásicas aves de hielo, alguna vez llenaron la península norte. Dependían del hielo marino predecible para alimentarse y de veranos estables para anidar. Pero cuando el hielo se congela demasiado tarde o se rompe demasiado pronto, todo su programa de reproducción se desmorona. Muchas colonias se han reducido simplemente porque el entorno ya no sigue el ritmo en el que evolucionaron para confiar. Los gentiles, sin embargo, ven una oportunidad. Prefieren aguas abiertas y se adaptan rápidamente cuando las condiciones cambian. A medida que la península se calienta, las colonias de la generación 2 continúan moviéndose hacia el sur y se establecen en lugares que antes eran demasiado fríos para ellas. Su propagación muestra con qué rapidez puede cambiar la vida silvestre y con qué rapidez también cambia el mundo que la rodea. Las correas de la barbilla encajan en algún punto intermedio entre los dos. Anidan en laderas rocosas repartidas por la región y son cazadores fuertes y eficientes.
pero su dependencia del krill vincula estrechamente su destino a la salud de un único recurso. Cuando el número de krill disminuye, las colonias de krill barbijo también se reducen. La península se convierte en una lección de contrastes, decadencia para algunos, expansión para otros, todo sucediendo al mismo tiempo. El estrés parece diferente para cada especie, pero la dirección es la misma. El océano austral está cambiando más rápido de lo que muchos pingüinos pueden adaptarse. Algunos se trasladarán a nuevos rangos. Algunos sobrevivirán cambiando su comportamiento. Algunos podrían desaparecer de lugares que una vez dominaron. Los pingüinos siempre han vivido al límite de lo que el planeta permite, pero ahora el borde mismo se está moviendo. Y cada especie debe decidir cómo seguir o si puede seguir o no.